Hola a todos y todas. En esta ocasión vamos a abordar el segundo tema de la clase de Derecho Internacional Público del Patrimonio Común de nuestro curso de Derecho Internacional Público de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Conforme a lo que ya se había visto en clase, esta es una parte complementaria que había quedado pendiente y la cual hará parte de la evaluación del curso. Por lo tanto, entonces le pido a todos los estudiantes, por favor, estar atentos a la explicación que se va a dar en este momento. Vamos a continuar con los aspectos relevantes del derecho internacional público del mar y los océanos. Ustedes recuerden que pues ya vimos algunos aspectos que eran los más importantes de la Convención del Mar o CONVEMAR y una estrategia que había adoptado Colombia en relación a la ratificación de estos tratados internacionales o, en otras palabras, de su no ratificación, teniendo en cuenta los diferentes limítrofes que ha tenido, sobre todo en el caso de Nicaragua. Y por otra parte, tengamos en cuenta que Colombia tampoco ha tenido una definición de límites marítimos con Venezuela. En esta ocasión entonces vamos a enfatizar en este hecho que Colombia no ha hecho parte de estas convenciones sobre el mar territorial y la zona contigua y de alta mar de 1958 y tampoco ha hecho parte del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o CONVEMAR de 1982. Estos tratados los firmó pero no los ratificó, aunque la Convención sobre la Plataforma Continental de 1958 sí fue ratificada mediante la Ley Novena de 1961, teniendo en cuenta que Colombia pues no tenía ninguna observación al respecto sobre esta última y es algo de la costumbre internacional con lo que ha estado de acuerdo. Entonces, por lo tanto, en Colombia lo que tenemos es la aprobación de la Ley Décima de 1978 sobre el mar territorial y la zona económica exclusiva, basadas en la costumbre internacional, que recoge en gran parte aquellas disposiciones en las cuales Colombia no ha tenido ningún reparo. Por otra parte, tengamos en cuenta que la CONVEMAR era un tratado o es un tratado internacional que no admite ningún tipo de reservas. Por lo tanto, Colombia no pudo ratificarla bajo esta condición. A continuación vamos a ver lo que es esas definiciones básicas del derecho internacional del mar y los océanos, sobre todo en lo que tiene que ver con las zonas marítimas. Vamos a empezar con la definición del mar territorial. El mar territorial se define como aquella área dentro del mar y que ha sido regulada por el derecho internacional público, que es asignada al Estado ribereño, en el cual se entiende que es una extensión de su propio territorio. Entonces allí cada uno de esos países o de estados van a ejercer esa soberanía territorial. Entonces, por lo tanto, como nos lo han referido estos autores, Sepúlveda y Guidel, es aquello que también se ha denominado la parte sumergida del territorio. Uno de los antecedentes que podemos mencionar es la Convención de París de 1919 sobre la navegación aérea y la Convención de Ginebra de 1958 sobre la alta mar, así como la CONVEMAR de 1982. En todas ellas se reconoce la soberanía del Estado ribereño, extendiendo una porción de su territorio sobre esas aguas. Allí también pues incluye esa franja del mar adyacente junto con sus aguas interiores. En el caso del estado archipelágico se hace una zona integral dentro de la cual pues también se reconoce en las aguas interiores como parte de su mar territorial. A partir de estos antecedentes, finalmente fue consolidado mediante costumbre internacional, así como ratificado en la CONVEMAR, que el mar territorial está conformado por una extensión de máximo 12 millas náuticas contadas desde la línea base. En segundo lugar tenemos lo que es la zona contigua. Esa se define como aquella área marítima que es contigua y va posterior a lo que es el mar territorial. Se extiende también sobre un máximo de otras 12 millas náuticas. Aquí tenemos que hacer la siguiente claridad y es que el Estado ribereño no tiene plena soberanía, sino que únicamente ejerce ciertas o determinadas facultades, como las que ustedes pueden ver acá. Entre ellas se encuentran tomar medidas de fiscalización,
por ejemplo en materia aduanera, fiscal, de inmigración, temas sanitarios, que estén relacionados con su territorio o con su mar territorial. Y en segundo lugar, sancionar las infracciones a través de leyes o regulaciones de su territorio o mar territorial que estén relacionadas con las anteriores medidas. Por otra parte, tenemos la definición de lo que es la zona económica exclusiva. Ustedes la encuentran en los artículos 55 a 75 de la Convemar. Allí entendemos que es un área que ha sido reconocida también a los estados ribereños y en la cual, si bien en cierta parte no se ejerce la soberanía, más allá de la zona contigua, pero que sí establece una serie de facultades a los derechos de los estados ribereños para ejercer una explotación económica sobre estos recursos naturales. Así, por ejemplo, tenemos que esta franja ha sido definida a partir de una extensión de 200 millas náuticas contadas desde la línea base de los estados ribereños, quienes a su vez tienen cada uno de los derechos que vamos a mencionar a continuación. En primera medida tienen derecho a esa explotación económica, la administración y gestión de los recursos marinos y pesqueros y sobre todo los demás recursos naturales renovables, así como los no renovables que también están dentro de la plataforma continental o hacen parte de la plataforma continental, aunque esto lo vamos a ver más adelante. Del mismo modo también tienen facultades para tomar medidas en relación a la conservación ambiental, para contrarrestar o establecer prohibiciones en materia de contaminación y así como tener jurisdicción sobre investigaciones científicas dentro de estas áreas. También tiene derecho a la construcción, operación y utilización de islas artificiales. Tengan en cuenta que esta definición de islas artificiales es muy similar a la de plataformas marinas o marítimas, instalaciones o estructuras también que se puedan construir dentro de esta zona. Y mientras de otra parte los demás estados tienen derecho al paso o tránsito aéreo marítimo y a tender redes de cables o tubería submarina. Vamos a continuar con lo que es la plataforma continental o plataforma submarina. Esta ustedes la encuentran en los artículos 76 a 85 de la Convención del Mar. Allí entendemos que la plataforma continental es un espacio del subsuelo de las áreas marinas que es adyacente al estado ribereño y que se extiende más allá de su mar territorial, que hay una prolongación natural y que tiene una distancia de 200 millas contadas desde la línea base. Sin embargo, vamos a indicar que hay unas excepciones en lo que se ha conocido como la plataforma extendida. Y allí también se establecen una serie de derechos de explotación económica de estos recursos por parte de los estados ribereños. ¿Qué tipos de recursos? Principalmente los recursos no renovables como minerales, gas, petróleo, pero también la posibilidad de hacer extracción o aprovechamiento de otros recursos, por ejemplo en el caso de los recursos biológicos marinos, como algunos organismos vivos que hacen parte del lecho o del subsuelo submarino. La plataforma continental extendida se encuentra reconocida en el artículo 76, numeral 5 de la Convemar, aunque también pues se ha reconocido a través de la costumbre internacional, y esta está entendida como una de las excepciones a los límites fijados de la plataforma continental para que pueda ser ampliada por el estado ribereño más allá de esas 200 millas náuticas, pero siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos. Y estos requisitos están asociados a probar científicamente que hay una extensión geológica más allá de estos límites establecidos, ya sea a través de unas pruebas de formaciones rocosas, de rocas ígneas, específicamente lo que se ha denominado rocas no basálticas, y puede contar con la siguiente extensión. Entonces, cada uno de estos estados ribereños puede optar o por un máximo de 350 millas náuticas contadas desde la línea base, o una extensión adicional de 100 millas náuticas desde donde el mar alcanza una profundidad de 2500 metros. Por otra parte tenemos la definición del alta mar, que son las aguas internacionales.
y estas tienen una regulación de área de patrimonio común. Tenemos una definición en el artículo 86 de la Convemar. Allí se nos dice que el alta mar o las aguas internacionales son espacios marinos que se definen bajo este régimen de patrimonio común de la humanidad y que son aquellas áreas que van más allá de la zona económica exclusiva, más allá también del mar territorial, de las aguas interiores de un estado, y que tampoco son las que hagan parte de las aguas archipelágicas de un estado archipelágico. Entonces, por lo tanto, allí tenemos que esta definición del alta mar o de las aguas internacionales es una limitación a ese ejercicio de la soberanía del Estado con la intención de establecer áreas comunes globales con la posibilidad que todos los países puedan acceder a estos recursos, principalmente los recursos pesqueros. Pero al mismo tiempo surge la necesidad de que todos los estados sumen medidas a partir de ese principio de solidaridad y cooperación internacional para la conservación de estos espacios. Bueno, entonces, ¿qué derechos se pueden reconocer de los estados en el alta mar? Entonces, en el artículo 87 nos dice lo siguiente: existe una libertad de navegación, también libertad de sobrevuelo, la libertad de tender cables y tuberías submarinas, libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones que sean permitidas por el derecho internacional. Hay libertad de pesca, recordemos que incluso para aquellos estados que no tienen zona costera o litoral en el mar, también pueden acceder a esta pesca bajo las condiciones establecidas dentro del tratado internacional o a través de las normas que hayan sido establecidas en la costumbre internacional, principalmente que pues no pongan en duda o vayan en contra del principio de conservación de estos recursos, así como la libertad de investigación científica también bajo las disposiciones que hayan establecido los tratados internacionales, principalmente lo que ha establecido la Convemar en sus partes 6 y 13 de este tratado internacional. Por otra parte, tenemos la definición de la zona, lo que se conoce como la zona, que es básicamente los fondos marinos y oceánicos que también se les aplica un régimen de área de patrimonio común. Los encontramos definidos en el artículo 133 de la Convemar. Son aquellos fondos marinos oceánicos que no hacen parte y que van más allá de la plataforma continental de los estados. Y esta pues ya mencionamos que también se les aplica un régimen de patrimonio común de la humanidad. Aspectos importantes que hay que tener en cuenta sobre esta regulación. Entonces, es un régimen que establece la prohibición de explotación de los recursos de dichos espacios, y con una excepción que es el de la investigación científica y actividades de conservación ambiental marina. Entonces, ¿qué nos dice la regulación sobre la zona o sobre los fondos marinos y oceánicos que hacen parte de esta área común? Primero, nos dice que ningún estado puede reclamar soberanía ni jurisdicción sobre la zona. Segundo, que todos los recursos pertenecen a la humanidad. Tercero, que por lo tanto entonces estos recursos son inalienables y quedan vetados en el mercado en caso que sean extraídos de manera ilegal o en contra de las disposiciones internacionales, especialmente lo que son los minerales o los demás recursos. Y en cuarto lugar, solo se permite la adquisición de dichos recursos previa autorización de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Bueno, acá tenemos unas gráficas en las cuales vamos a explicar entonces cuál es la constitución de todas y cada una de las áreas marítimas que ya hemos explicado anteriormente. Entonces tenemos una área costera que ustedes la pueden ver acá en esta gráfica, que es el color verde. Después viene un área, aquí por ejemplo tenemos una zona costera de playa, y a partir de esa zona costera, que pues tiene también sus entradas y salidas, que no es totalmente recta, vamos a trazar o se va a encontrar una línea que es esa línea base a partir de la cual se va a contar la extensión de cada una de esas zonas marítimas. Entonces, por eso es muy importante la línea base. Hacia el mar territorial de la línea base encontramos lo que son las aguas interiores. Pero a partir de esa misma línea base se van a contar esas 12 millas náuticas que hacen parte de lo que es el mar territorial, que ya explicamos, en el cual cada uno de los estados ribereños ejerce plena soberanía.
Luego de esas 12 millas se cuentan otras 12 millas náuticas, que es lo que se conoce como la zona contigua, y en la cual ya mencionamos cuál es la soberanía restringida a ciertas facultades, es decir, no hay una plena soberanía, sino unas facultades, como lo mencionamos en el caso del control de inmigración, en el caso de control aduanero que tienen cada uno de los países. Y como tercer área tenemos lo que es la zona económica exclusiva, que se cuenta desde esa línea base y que constituye esa área que se extiende hasta por las 200 millas náuticas. Recordemos que más allá de esto, entonces ya encontramos lo que es la zona de alta mar o de aguas internacionales. Por otra parte, entonces aquí podemos observar lo que es la plataforma continental, que recordemos que también se extiende, al igual que la zona económica exclusiva, desde esa línea base hasta unas 200 millas náuticas, salvo las excepciones que ya hemos mencionado de la plataforma continental extendida. Y finalmente, entonces, más allá de esa plataforma continental, tenemos lo que se reconoce como la zona o los fondos oceánicos y los fondos marinos. Aquí tenemos otra gráfica, es muy similar a la anterior, se puede ver un poco más clara esta definición de lo que es el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la zona de alta mar y así como también lo que es la extensión de la plataforma continental. Como les había comentado en el material de refuerzo que ustedes encuentran en la carpeta compartida, allí dejamos un documento en el cual se establecen cada uno de los tratados internacionales con los aspectos más relevantes que se tienen en el caso de la definición de los límites marítimos de Colombia. Aquí simplemente pues mencionar o recordar esos tratados, ¿no? Con Ecuador es el Tratado Líbano-Lucio de 1975, el Tratado Internacional con Panamá, Líbano-Boyle de 1976, con Costa Rica, Lloreda Gutiérrez 1984 y Fernández Facio 1977. Ustedes recuerden que en el caso de Nicaragua, al haberse establecido el litigio ante la Corte Internacional de Justicia, se hizo una interpretación sobre ese tratado internacional Esguerra Bárcenas por parte de este tribunal internacional, en el cual se reconoció la excepción que solicitaba Nicaragua frente a la no aplicación por estar viciado de nulidad en relación a la aprobación de un tratado cuando Nicaragua fue objeto de invasión por un país extranjero. Tenemos también tratados internacionales con Honduras, que es el Tratado Ramírez López de 1986. Con Jamaica también Colombia comparte un límite marítimo de aguas, incluso que incluyen también un régimen común, que es el Tratado Sanin-Robertson de 1993. El tratado con Haití, el Líbano Brutus de 1978, y con la República Dominicana, Líbano Jiménez de 1978. Recordemos que pues lo que en sí mismo se menciona como esos límites marítimos, la gran parte pues está referida principalmente a lo que es la zona económica exclusiva. También tenemos que mencionar que como parte de los efectos de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia en el caso del diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, una de las respuestas jurídicas que pues, presentó Colombia posterior a, sobre todo, la sentencia que definió la zona económica exclusiva en el año 2012, a partir de ahí Colombia hizo la expedición de una serie de decretos, como es el decreto 1946 del 2013, que fue modificado posteriormente por el decreto 1119 del 2014. Y esta respuesta que da Colombia es un intento a salvaguardar un área más definida o mejor definida desde el punto de vista integral, en lo que se conoció como la zona contigua e ininterrumpida de la zona integral de San Andrés Islas. Entonces, ¿qué hizo Colombia? Extendió a partir de lo que es el mar territorial y la zona contigua, hizo la prolongación de unas líneas imaginarias, aunque un poco más rectas, como ustedes las pueden ver en esta gráfica, pero que se superponían al área que le fue concedida a Nicaragua dentro de esa sentencia que redefinió esos límites. Ante esta situación, Nicaragua presentó una nueva demanda por
afectación o incumplimiento a las órdenes que había emitido anteriormente la Corte Internacional de Justicia. Pero este tribunal terminó dándole la razón a Colombia en el sentido que Colombia podía perfectamente establecer esa zona continua integral que incluso podría superponerse a lo que es la zona económica exclusiva de Nicaragua, pero limitándose a máximo 24 millas náuticas. Y por otra parte, la Corte Internacional ajustando esa definición en la cual pues Colombia no podía extender o prolongar líneas rectas, sino que tenía que limitarse específicamente a lo que era pues el reconocimiento de esas 24 millas náuticas como parte de esa zona integral. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que si bien Colombia lo puede hacer perfectamente, es viable, pero que no se ajustó a la totalidad de las órdenes que fueron establecidas o a la sentencia que fue proferida por la Corte Internacional de Justicia, y que por lo tanto entonces se está extralimitando esas facultades en relación a ese reconocimiento de la zona contigua, y que por lo tanto entonces Colombia tenía la necesidad de ajustar nuevamente esta zona marítima integral. Bueno, acá tenemos una ilustración en un mapa de lo que son las aguas internacionales. Lo que ustedes ven aquí en color azul claro es todo lo que tiene que ver con las aguas tanto territoriales, zona contigua, zona económica exclusiva, pero todo lo demás, lo que se encuentra en color azul oscuro, es lo que hace parte de las aguas internacionales. Si ustedes se dan cuenta, es una gran cantidad de porción del mar en el mundo, y que por lo tanto pues está destinada a ese patrimonio común y a compartir ese aprovechamiento de recursos pesqueros por parte de todos los países. Bueno, vamos a pasar con la explicación de lo que es los aspectos más relevantes del tratado o convenio MARPOL. Entonces, este convenio fue expedido con el fin de regular lo que es la contaminación por buques, y que pues ha sido ratificada por cada uno de los estados parte. Allí también hace una regulación o un control sobre la contaminación por hidrocarburos. Anteriormente había otro tratado que regulaba esto, pero que en el mismo texto de convenio MARPOL se dice que es este tratado internacional que va a sustituir a ese anterior. También se regula el tema de transporte en grandes cantidades de sustancias nocivas líquidas. Se refiere a mercancías que puedan ser peligrosas y que están transportadas en contenedores. Regula también el manejo de los vertimientos de los buques, es decir, toda la contaminación que se genera por las actividades dentro de los buques y que va a contaminar el mar a través de residuos líquidos. Establece la prohibición de arrojar residuos sólidos al mar y determina una regulación por las contaminaciones de emisiones por parte de esos buques. Aquí es muy importante tener en cuenta la definición de lo que se entiende por buques. En el mismo convenio MARPOL está esa definición en el artículo 2, y allí nos dice que se refiere a todo tipo de embarcaciones que opere en el medio marino, incluidos los alicafos, que son pues estos barcos que tienen una hidrodinámica que los hace levantar la parte delantera del barco por la velocidad, y así como los aerodeslizadores, sumergibles, artefactos flotantes, y también es muy importante el tema de las plataformas, ya sean fijas o flotantes. Vamos a referir un poco al tema de las plataformas a continuación, porque pues allí tenemos una que son muy importantes, que es en el caso de las plataformas petrolíferas, aquellos proyectos que se conocen como offshore, y según los cuales pues también se incluye esta definición de las plataformas fijas o islas flotantes, que pues acá presentamos una gráfica de los tipos de plataformas, que son todos los tipos de plataformas que se puedan incluir en relación al mar. Aquí entonces tenemos unas definiciones, ya sean plataformas fijas convencionales, torres ajustables, plataformas SPAR, plataformas semisumergibles, perforadores o equipos de perforación de hidrocarburos, plataformas terminales y lo que ya comentábamos de las islas flotantes. Sobre el tema de definiciones que nos da Convenio MARPOL, en el caso de las sustancias peligrosas o efluentes contaminantes, pues se entiende que es aquella sustancia que se introduce al mar y que pueda ocasionar riesgos para la salud humana o dañar
todo lo que son los recursos como la flora, la fauna u otros recursos biológicos del medio marino. Y en cuanto a la definición de esos efluentes, entonces son sustancias perjudiciales que puedan provenir de buques por cualquier causa y que incluye todo tipo, ya sea de escape, evacuación, rebose, fuga, achique, emisión o vaciamiento por parte de esos buques. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tratado internacional. Recuerden que aquí vamos a abordar los aspectos más importantes. Encontramos entonces como en primer lugar lo que es los aspectos relevantes del Tratado Antártico. Ustedes van a ver que el común denominador de estos tratados es el reconocimiento como patrimonio común, la destinación para investigaciones científicas y el uso pacífico de estas áreas. Entonces exactamente pasa lo mismo con el Tratado Antártico. Entonces se nos dice que hace parte de la Antártida, entonces va a estar destinada a actividades únicamente pacíficas. Quiere decir entonces que se está prohibiendo lo que son aquellas actividades de carácter militar, como el tema de establecimiento de bases, de maniobras, de ensayos de armas, incluyendo, como lo podemos ver aquí más adelante en otra disposición, la prohibición de explosiones nucleares. Tengamos en cuenta que pues en algún momento los países hacían estas pruebas nucleares principalmente en lo que eran las áreas más alejadas del planeta, en las que no había o había poca presencia de seres humanos, como fue por ejemplo en el caso del Pacífico Sur, y que posteriormente entonces se fue sobre todo en el tema, en el caso de Rusia, cerca al Polo Norte. Entonces por eso en ese tratado se dice que va a reconocerse esa prohibición de esas pruebas nucleares. Por otra parte, también mencionamos la libertad de investigación científica, se promueve la cooperación internacional, el intercambio de esas observaciones, estudios y de esos resultados científicos entre las partes. Recordemos que hay unos países que están haciendo pretensión sobre derechos de soberanía de la Antártida, sobre todo lo que se conocen como los países australes. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de Chile, de Argentina, de Nueva Zelanda, pero de otras potencias que históricamente hicieron presencia y que piden internacionalmente se les reconozca esos derechos de soberanía. Algunos países, por ejemplo, europeos como Francia, como el Reino Unido, y que por lo tanto entonces lo que hace el Tratado Antártico es el congelamiento de esos reclamos territoriales. ¿Qué quiere decir? Que no reconoce pero tampoco desconoce o anula esas reclamaciones de soberanía mientras el tratado esté vigente, y que nadie puede hacer nuevos reclamos ni ampliar los reclamos ya existentes. También se reconoce ese derecho de inspecciones abiertas, en el sentido que cualquier país miembro pueda inspeccionar las bases, barcos, aviones de otros estados para asegurar el cumplimiento del tratado, así como la aprobación de lo que fue el Protocolo de Madrid sobre la protección ambiental y la prohibición de minería y extracción de recursos minerales, teniendo en cuenta que pues las decisiones que se adoptaron o el consenso que se adoptó es el de protección de los ecosistemas presentes en la Antártida. Bueno, por otra parte tenemos el Tratado del Espacio Exterior. Este ha sido ratificado por Colombia a través de esta Ley 2107 del 2021. Y bueno, entonces es una regulación muy similar que hace parte también de este derecho internacional público del patrimonio común. Entonces allí se nos dice: no puede existir apropiación nacional por parte de ninguno de los países ni reclamar soberanía sobre el espacio, la luna o cualquier otro cuerpo celeste. El espacio va a ser también destinado a usos exclusivamente pacíficos. Se prohíbe la colocación de armas nucleares o de destrucción masiva en órbita, así como el establecimiento de bases militares en los cuerpos celestes. Se menciona también la libertad de exploración, que todos los países puedan hacer esa exploración sin discriminación en condiciones de igualdad. Pues recordemos que de todas formas hay unos países que son quienes tienen los medios y las posibilidades, sobre todo en el desarrollo espacial, frente a otros que pues todavía no alcanzamos ese mismo desarrollo. Entonces esta también puede ser una limitante en la práctica. También la posibilidad de hacer investigaciones científicas, de lanzar
satélites artificiales para el tema de telecomunicaciones, navegación GPS, observación meteorológica y vigilancia ambiental, que hay una obligación de lo que se conoce como la facultad o la obligación de asistencia a los astronautas de cualquier estado o país sin ningún tipo de discriminación a recibir auxilio por parte de los demás países en caso de emergencia o aterrizaje forzoso. Bueno, y sobre el tema de explotación de los recursos, que es un tema muy debatido porque si bien no se reconocen derechos de soberanía sobre estos cuerpos del espacio exterior, en algunos ejemplos como el de las potencias, caso por ejemplo Estados Unidos, se ha venido cuestionando un poco este tema, pese a que Estados Unidos hace parte también de este tratado, pero que en su interpretación se ha venido alegando que esto no implica una prohibición de explotación de esos recursos por parte de empresas privadas, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de minería espacial para uso comercial, aunque en el mismo tratado se refiere a que se deban repartir esos beneficios a todos los países, pero que pues se sigue en ese debate actual, sobre todo grandes empresas que ahora están asociadas a la NASA, como en el caso de SpaceX o Blue Origin, en el cual pues son estos países o empresas de estos países los que efectivamente pueden tener acceso a estos cuerpos del espacio exterior. Bueno, vamos a hacer un resumen a grandes rasgos sobre otros tratados internacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, el Tratado de Búsquedas y Salvamentos Marítimos, que establece normas básicas y coordinación internacional para el caso de búsqueda y salvamento de personas que se encuentren en el peligro en el mar o aquellos que hayan naufragado. Por otra parte, tenemos el Tratado sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, entonces, que son todas aquellas embarcaciones o naufragios, ¿no?, que han naufragado y que se encuentran en el fondo del mar y que por lo tanto los países han venido aprobando este tratado internacional destinado a la protección de ese patrimonio cultural subacuático, establecer una regulación, y aquí nos habla de otro tipo de salvamentos y es ese salvamento que se hace sobre esos hallazgos de ese patrimonio. Y que por lo tanto entonces lo que nos va a decir este tratado internacional es que se va a hablar precisamente de unas disposiciones sobre protección de patrimonio cultural. Lo que se refiere a las definiciones sobre tesoros o derechos privados sobre esos tesoros, sobre el rescate de estos salvamentos, están totalmente limitados y no se reconocen, como quiera que pues hace parte de las facultades del Estado, de la reglamentación que hacen los estados para la recuperación de ese patrimonio, de los cuales son titulares. Bueno, tenemos el otro que es el Tratado sobre la Luna, que es muy similar al Tratado sobre el Espacio Exterior. Este pues se incluye también la aplicación del derecho internacional público y la Carta de Naciones Unidas con la intención de mantener la paz, la seguridad internacional, promover la cooperación internacional en relación a la exploración y utilización de la Luna. Allí también tenemos que mencionar que pues, la Luna también es declarada como Patrimonio Común de la Humanidad en su artículo 11. Mencionar sobre el Tratado de la Luna que no es un tratado que haya sido ratificado por gran parte de países, que se dio en su momento y que pues no ha tenido como mucha acogida, ya sea porque pues se encuentran regulaciones dentro de los mismos tratados sobre el espacio exterior anteriores, o porque en la práctica es muy difícil que todos los países puedan acceder a la Luna y que puedan desarrollar actividades, como ya se ha venido mencionando, que pues únicamente ha correspondido a lo que son las potencias económicas y militares. Y finalmente una breve discusión sobre si la atmósfera debería ser considerada como un patrimonio común. Recordemos que hay unos tratados internacionales, incluso dentro de Naciones Unidas, en materia de cambio climático, en el que se menciona la atmósfera como un bien común global, pero sigue existiendo discusiones sobre esa contaminación que se genera sobre la misma, entendiendo que se ha reconocido en la práctica como si se tratara de una apropiación indebida frente a la atmósfera como un lugar o sumidero donde se depositan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por lo tanto, allí hay unas discusiones sobre si hay una apropiación de un bien que corresponde al patrimonio común
y que no ha incluido temas todavía muy importantes de responsabilidad internacional. Como quiera que quienes se han apropiado en mayor medida de la atmósfera, pues han sido los países desarrollados quienes han generado mayor afectación o mayor contaminación, y que también pues ya se ha reconocido que es a cada uno de nosotros como seres humanos que nos corresponde una parte o un derecho sobre la atmósfera, pero que por lo tanto no ha sido reconocida en la práctica y se requieren pues medidas con una mayor amplitud. Bueno, muchas gracias. Hasta acá dejamos este complemento a la clase del Derecho Internacional sobre el Patrimonio Común. Espero que les pueda servir para el repaso de las actividades evaluativas y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.